Mi bar del pueblo se convirtió en el centro de cotilleos hasta que 30 clientes decidieron darle una lección al dueño. Gracias por estar aquí. Si te gusta este contenido, suscríbete y forma parte de esta comunidad. Vivo en un pueblo de Extremadura de unos 2,000 habitantes, de esos donde todos nos conocemos desde que nacimos, donde las generaciones se entrelazan y donde los secretos son más valiosos que el oro. Se llama Valdemorales, está a 40 kilómetros de Cáceres, y como todos los pueblos de la zona, tiene su plaza mayor con la iglesia del siglo XVI, el ayuntamiento con la bandera desteñida, y por supuesto, el bar de siempre, el bar de la plaza, el rincón de Paco. Ha sido durante décadas el epicentro social del pueblo, el lugar donde los hombres iban después del trabajo en el campo, donde se celebraban las victorias del equipo local y donde se ahogaban las penas en vino de la tierra. Yo trabajaba en la cooperativa agrícola del pueblo, llevando las cuentas y gestionando las subvenciones de la PAC. Mi despacho estaba en la segunda planta de un edificio viejo en la calle Real, desde donde podía ver la plaza y el trasiego constante de gente entrando y saliendo del bar de Paco. Mi vida era tranquila, predecible, de esas que no esperan sobresaltos. Me levantaba a las 7, desayunaba en casa un café con tostadas con aceite de la almazara local, trabajaba hasta las 2, comía con mi mujer, echaba la siesta sagrada, volvía al trabajo de 5 a 8, y después, como muchos, me pasaba por el bar a tomar una caña antes de cenar. Todo empezó hace 6 meses, en enero, cuando los campos estaban helados y la estufa de leña del bar era el único sitio caliente del pueblo aparte de las casas. Mi mujer y yo llevábamos un año intentando tener un hijo. Habíamos pasado por tratamientos de fertilidad en el hospital de Mérida, gastando nuestros ahorros en consultas y medicamentos. Cada viaje a Mérida eran 80 kilómetros de ida, 80 de vuelta, peajes, gasolina, y luego la consulta privada porque la lista de espera de la seguridad social era de 2 años, era algo que manteníamos en privado, solo lo sabían nuestros padres, ni siquiera se lo habíamos contado a mi hermana que vive en Navalmoral de la Mata. Un viernes por la noche de febrero, durante las fiestas de las Candelas, mi mujer había ido al bar con sus amigas a celebrar el cumpleaños de su prima Laura que cumplía 30 años, era una de esas noches típicas del pueblo, con el bar lleno hasta los topes, el humo de los cigarrillos creando una neblina densa a pesar de la ley antitabaco que aquí nadie respeta, y el ruido de conversaciones mezclándose con el tintineo de vasos y el ocasional grito del Paco, ponme otra. Bebieron más de la cuenta, como pasa en estas celebraciones, gin tonics delarios que Paco servía bien cargados porque las chicas del pueblo aguantan bien. Mi mujer, emocionada porque por fin el test de farmacia había dado positivo esa misma mañana, se lo contó a su mejor amiga María en la barra, en un momento de debilidad etílica. El lunes siguiente, cuando fui a comprar el pan a la panadería de la calle Mayor, la de Remedios que hace el mejor pan candeal de toda la comarca, la dependienta me felicitó con una sonrisa de oreja a oreja, enhorabuena por lo del bebé. Ya era hora, que lleváis 3 años casados. Me quedé helado, más frío que el cierzo que bajaba de la sierra. Mi mujer había planeado decírmelo esa noche con una cena especial, había comprado jamón ibérico del bueno en la charcutería de Antonio, vino reserva de la Ribera del Guadiana, y hasta había hecho tarta de queso casera, mi postre favorito. Llevaba todo el fin de semana guardando el secreto para sorprenderme, actuando normal mientras por dentro estaba que explotaba de felicidad. Cuando le pregunté a la panadera cómo lo sabía, me dijo con naturalidad, mientras me envolvía la barra en papel de estraza, Paco se lo contó a mi marido en la partida de dominó del domingo en el casino, ya sabes, la partida de todas las semanas donde juegan los jubilados y algún que otro más joven, el casino, ese edificio modernista venido a menos donde los hombres del pueblo jugaban al dominó, a las cartas, y donde las lenguas se afilaban más que las navajas de Albacete. Esa noche confronté a mi mujer, no con enfado, sino con una mezcla de decepción y confusión, no por el embarazo, obviamente estaba feliz, era lo que llevábamos buscando tanto tiempo, pero necesitaba entender cómo se había filtrado la información, cómo algo tan íntimo había llegado a ser tema de conversación en la partida de dominó. Entre lágrimas me confesó que se lo había dicho a María en el bar, pero en voz baja, susurrando, en una esquina cerca de la máquina de tabaco. Nadie más podría haberlo oído excepto Paco, que casualmente estaba limpiando vasos cerca de ellas, con esa manera suya de parecer distraído mientras no perdía detalle de nada. Empecé a investigar discretamente, hablando con otros vecinos con la excusa del café o la cerveza de media tarde, dejando caer comentarios casuales, observando reacciones, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Era como destapar una cloaca que llevaba años pudriéndose bajo las calles empedradas del pueblo. Paco llevaba años haciendo esto, recopilando secretos como quien colecciona sellos, pero con la diferencia de que sus sellos podían destruir vidas. Sabía que Miguel, el del estanco de la plaza,
el mismo que vendía los décimos de lotería de Navidad que nunca tocaban, debía 15,000 euros en el Casino Gran Vía de Badajoz. Se lo había oído confesar una noche de borrachera después de perder otros 500 euros en las tragaperras del bar español de la carretera, y al día siguiente medio pueblo lo sabía. La mujer de Miguel, Teresa, una mujer de pueblo de las de antes, de las que limpian el portal todos los días y tienen las macetas más bonitas del balcón, había tenido que aguantar los comentarios venenosos en el mercado de los jueves. Con razón no te llega para arreglar el tejado, con lo que gasta tu marido en vicios. Sabía que Carmen, la maestra del instituto que había llegado de Sevilla hace 10 años y nunca terminó de integrarse del todo, había tenido un lío con Jorge, el profesor de educación física durante las fiestas de San Isidro del año pasado. Lo había escuchado cuando ella, después de 3 gin tonics de Tanqueray que pedía porque el Larios le daba dolor de cabeza, lloraba en la barra porque él había vuelto con su mujer después de prometerle que la dejaría. Una semana después, los padres de los alumnos murmuraban en las reuniones de Lampa y su marido se enteró por el grupo de WhatsApp del pueblo, ese donde están las 200 familias y donde los buenos días se mezclan con los cotilleos más salvajes. Actualización 1. Después de descubrir la magnitud del problema, decidí que había que hacer algo. No podía permitir que Paco siguiera destruyendo vidas y familias con la misma facilidad con la que servía cañas. Empecé por hablar con los más afectados, uno por uno, en encuentros casuales que no levantaran sospechas, en la cola del día cuando iba a comprar leche, en la farmacia esperando las medicinas, en la gestoría haciendo papeles. Creé un grupo de WhatsApp que llamamos discretamente Amigos del Pueblo, con foto de perfil de las fiestas patronales para no levantar sospechas. En una semana éramos 30 personas, todas víctimas de las filtraciones de Paco, desde el más joven, un chaval de 22 años cuya homosexualidad fue expuesta antes de que él estuviera listo, hasta la más mayor, Encarna de 68 años, cuya pensión de viudedad extra por trabajos no declarados fue del dominio público. Nos reunimos en mi casa un sábado por la tarde, aprovechando que mi mujer había ido a Cáceres al Carrefour a comprar cosas para el bebé, pañales, ropita, y todas esas cosas que compras con meses de antelación por la ilusión. La reunión fue en el sótano, donde tengo el trastero y una mesa de ping-pong que nunca uso, para no levantar sospechas. Dijimos que era una reunión para organizar una peña para las fiestas de agosto. La indignación era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Miguel, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, contó cómo su hijo de 16 años había sido humillado en el instituto porque todos sabían lo de sus deudas de juego. Le llaman el hijo del ludópata, dijo golpeando la mesa con rabia, un chaval que no ha hecho nada malo en su vida, que saca buenas notas, que juega en el equipo juvenil del pueblo, marcado por los errores de su padre que ni siquiera deberían ser públicos. Carmen lloró al relatar cómo su matrimonio de 20 años estaba al borde del divorcio. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras explicaba, no es solo por mi infidelidad, que ya es bastante grave, es por haberse enterado mi marido a través del mensaje de un vecino que decía, siento lo tuyo, antes de que yo pudiera explicarle nada, antes de que pudiera pedirle perdón, antes de que pudiera intentar salvar algo. Su marido había cogido a los niños y se había ido a casa de sus padres en Trujillo. Llevaban 2 meses sin hablarse. Ese cabrón lleva años lucrándose con nuestras miserias, dijo Antonio, el de la ferretería, golpeando la mesa con tanta fuerza que las cervezas que habíamos puesto para disimular temblaron. Mi hijo no se atreve ni a salir de casa desde que todo el pueblo sabe que suspendió las oposiciones de Guardia Civil. Todo el mundo sabe que suspendió las oposiciones por 3ª vez. Paco se lo contó a medio bar mientras mi hijo estaba en Madrid haciendo el examen. Ni siquiera había llegado a casa cuando ya me paraban por la calle para darme el pésame. Rosa, la de la mercería, una mujer menuda pero con carácter de hierro, añadió su historia. Mi hija está embarazada sin estar casada, algo que en 2024 no debería ser un escándalo, pero en este pueblo todavía importa, especialmente a mi suegra que no me habla desde entonces. Paco lo supo antes que yo, se lo oyó a mi hija hablando con el médico por teléfono cuando fue a tomarse un cortado, y no solo lo contó, sino que añadió detalles inventados sobre quién podría ser el padre. Decidimos que necesitábamos pruebas concretas, pruebas irrefutables que no dejaran lugar a dudas. Durante las siguientes 2 semanas, organizamos una operación digna de los servicios secretos. Varios de nosotros fuimos al bar en diferentes días, a diferentes horas, fingiendo estar más borrachos de lo que estábamos. Era fácil, pedías un whisky con Coca-Cola y le decías a Paco que lo cargara bien, pero luego cuando él no miraba, echabas la mitad en la maceta de la entrada. Contamos historias falsas pero creíbles, con detalles específicos para poder rastrearlas. Juan dijo que iba a vender una parcela en el polígono 8 por 50,000 euros a un constructor de Plasencia. Pedro contó que su mujer le había pedido el divorcio porque había encontrado mensajes con otra mujer,
Ana lloró en la barra diciendo que había heredado 30,000 euros de una tía de Barcelona que nunca existió, como un reloj suizo. En 24 a 48 horas esas historias circulaban por el pueblo con detalles añadidos que solo Paco podría haber proporcionado, hasta con los nombres de los supuestos compradores, amantes y familiares fallecidos. Pero el verdadero golpe vino cuando María José, la secretaria del ayuntamiento, una mujer que lleva 30 años en el puesto y sabe dónde están enterrados todos los cadáveres del pueblo, nos reveló algo crucial durante un café en su casa. Paco no solo cotillea por diversión, esto es un negocio. Sacó una carpeta con documentos que había ido recopilando. He visto a varias personas pagarle por información. Tengo fotos. El concejal de urbanismo, ese que se presenta a la reelección, le pagó 200 euros. Por saber quién estaba interesado en vender terrenos antes de la recalificación del año pasado, la recalificación que convirtió terreno rústico en urbanizable y que multiplicó el valor por 10. Actualización 2. Con las pruebas recopiladas y organizadas en carpetas como si fuéramos detectives de una serie de televisión, decidimos que era hora de actuar, pero no queríamos hacer algo ilegal o violento, no queríamos rebajarnos a su nivel, queríamos justicia poética, que Paco probara su propia medicina. Investigamos a Paco con la misma minuciosidad con la que él nos había espiado a nosotros durante años, fue como abrir la caja de Pandora, y lo que encontramos fue oro puro, o mejor dicho, mierda pura. Resulta que Paco, el gran guardián de los secretos ajenos, el hombre que conocía las vergüenzas de todo el pueblo, tenía un armario lleno de esqueletos propios que habrían hecho palidecer a cualquiera. Su mujer, Dolores, una santa mujer que trabajaba de sol a sol en el bar sin quejarse nunca, no sabía que él tenía una cuenta VIP en el Casino Gran Vía de Madrid donde había perdido más de 30,000 euros en los últimos 3 años, dinero que supuestamente estaba ahorrando para reformar el bar que se caía a pedazos, con goteras, los baños que daban vergüenza y la cocina que no pasaría una inspección seria. Tampoco sabía la pobre Dolores que Paco había tenido un lío con Susana, la comercial de cervezas Mau que venía todos los meses, durante 5 años, 5 años de engaños, de mentiras, de me voy a Cáceres a ver proveedores. Los encuentros tenían lugar los martes en el Hotel Palacio de Plasencia, siempre la misma habitación, la 237, siempre de 2 a 5 de la tarde cuando supuestamente iba a Cáceres a hacer compras para el bar en el Macro. Su hijo, Paco Jr., orgullo de la familia, que estudiaba Derecho en la Universidad de Extremadura en Cáceres y sacaba matrículas de honor, no sabía que su padre había falsificado su firma para pedir un préstamo de 15,000 euros al Iberbank usando como aval el piso que el abuelo le había dejado al chico en herencia en Cáceres, justo al lado de la facultad. El piso estaba a nombre del hijo desde que cumplió 18, pero Paco tenía poderes notariales que el abuelo le había dado cuando el chico era menor. Y nunca los había cancelado. Descubrimos también, gracias a un primo de María José que trabajaba en Hacienda en Cáceres, que Paco no había pagado correctamente los impuestos del bar en los últimos 5 años, declaraba menos de la mitad de lo que realmente facturaba, usando el viejo truco de no dar tickets y llevar una doble contabilidad, un libro para Hacienda y otro real guardado en su casa. María José encontró discrepancias enormes entre lo que declaraba Hacienda y los pedidos reales que hacía a los proveedores. Pedía 500 cajas de cerveza al mes pero declaraba vender 200. Pero el secreto más jugoso, el que nos dejó a todos con la boca abierta, era otro. Paco había denunciado anónimamente a su propio hermano Ramón a la Guardia Civil por cultivo de marihuana en una nave a las afueras del pueblo, en el Camino de los Molinos, todo porque quería quedarse con la parte de la herencia de sus padres, una finca de 20 hectáreas en la mejor zona de regadío que valía una fortuna ahora que habían puesto el riego por goteo con fondos europeos. Su hermano había pasado 6 meses en prisión preventiva en Cáceres II y aunque luego fue absuelto porque las plantas eran de cáñamo legal con licencia, la relación familiar quedó destruida y Ramón se fue a vivir a Barcelona jurando no volver nunca. También descubrimos que Paco había estado cobrando en negro a 3 empleados durante años, chicos del pueblo y algún inmigrante marroquí desesperado por trabajo, pagándoles 400 euros por jornadas de 12 horas, sin seguridad social, sin derechos, amenazándoles con denunciarles a inmigración si se quejaban. Uno de ellos, Mohamed, nos contó llorando cómo había tenido un accidente con la freidora, quemándose todo el brazo, y Paco le dio 50 euros y le dijo que dijera que se había quemado en casa. Con toda esta información, elaboramos un plan meticuloso. El día de San Juan, 23 de junio, la fiesta más importante del pueblo junto con la patrona en agosto, cuando el bar estaría lleno hasta los topes y todo el pueblo estaría presente, ejecutaríamos nuestra venganza. Sería público, humillante, y completamente legal, sin violencia, sin insultos, solo la verdad servida fría como la mejor venganza. Actualización 3.
El día de San Juan llegó con un calor sofocante típico de junio en Extremadura, 42 grados a la sombra, el termómetro de la farmacia marcaba 44, y el asfalto de la carretera se derretía literalmente bajo las ruedas de los coches. El pueblo entero estaba en la calle desde por la mañana, preparando las hogueras, los críos corriendo con cubos de agua, las mujeres preparando la sangría en garrafas enormes, los hombres montando las barbacoas en la plaza, las verbenas, los puestos de comida con pinchos morunos y bocadillos de panceta, la música de la orquesta Mediterráneo que habían traído desde Sevilla por 3,000 euros pagados entre todos los vecinos, todo creaba el ambiente perfecto para nuestra actuación. A las 10, como cada año desde tiempos inmemoriales, todo el mundo se dirigió al bar de Paco para el brindis tradicional antes de la quema de los júcaros, esas hogueras enormes que los quintos habían estado preparando durante semanas. El bar estaba abarrotado. Más de 100 personas dentro sudando como pollos y otras tantas en la terraza bajo los toldos, había gente hasta en la calle, con los vasos de plástico porque los de cristal se habían acabado hace horas. Paco estaba en su salsa, sirviendo cervezas y tinto de verano sin parar, cobrando precios inflados por la fiesta, 3 euros la caña cuando normalmente costaba 1,50, riéndose con los clientes mientras, sin duda, archivaba mentalmente cada conversación borracha para su uso posterior. Fue entonces cuando empezamos nuestra obra. Miguel se subió a una silla en medio del bar y pidió silencio golpeando una cuchara contra un vaso. Queridos vecinos. Un momento, por favor. Esta noche queremos hacer un brindis especial, por Paco, nuestro querido tabernero, que tanto sabe de todos nosotros, que conoce nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Paco sonrió orgulloso, creyendo que era un halago, levantando la mano saludando como si fuera el pregonero de las fiestas. Pero su sonrisa se congeló como el agua en enero cuando Miguel continuó. También nos conoce que sabe cosas de nosotros antes que nuestras propias familias, ¿verdad, Paco? Como cuando supiste que mi mujer estaba embarazada antes que yo, cuando difundiste la noticia por todo el pueblo antes de que ella pudiera darme la sorpresa que llevaba preparando con tanto amor. El silencio fue sepulcral, se podía oír el zumbido de las moscas. Entonces Carmen tomó la palabra, subiéndose a otra silla, con voz temblorosa pero firme. O cuando todo el pueblo supo de mi crisis matrimonial antes de que yo pudiera hablar con mi marido, cuando mis hijos se enteraron en el instituto por los comentarios de sus compañeros antes de que yo pudiera explicarles nada. Uno a uno, los 30 miembros de nuestro grupo fueron hablando, contando sus historias, exponiendo cómo sus secretos más íntimos habían sido expuestos como ropa sucia tendida en medio de la plaza, cómo sus vidas habían sido afectadas, destrozadas en algunos casos, por los cotilleos que salían de ese bar como moscas de un estercolero. La gente miraba a Paco con una mezcla de sorpresa y disgusto, algunos con rabia contenida, otros con decepción. Juan contó cómo su negocio de transportes había quebrado porque Paco difundió que tenía problemas financieros y los clientes dejaron de confiar en él. Perdí contratos por valor de 50,000 euros porque la gente pensaba que no podría cumplir los pedidos. Ana relató entre lágrimas cómo su madre anciana se había enterado de que tenía cáncer por los comentarios en la pescadería antes de que ella pudiera contárselo con delicadeza. Pedro explicó cómo su hijo había intentado suicidarse después de que todo el pueblo se enterara de que era gay antes de que él estuviera preparado para salir del armario. Pero el golpe final vino cuando Antonio se levantó con un sobre Manila en la mano, y ya que a Paco le gustan tanto los secretos, creemos que es justo que todos conozcamos los suyos, porque el que vive en casa de cristal no debería tirar piedras. Empezó a leer los documentos que habíamos recopilado con voz clara y fuerte, las deudas de juego de 30,000 euros, los engaños sistemáticos a Hacienda, el préstamo fraudulento con la firma falsificada, la infidelidad de 5 años con lujo de detalles, incluidas las fechas y el número de habitación del hotel. Dolores, la mujer de Paco, se puso blanca como la cal de las paredes, luego roja como el pimiento, y finalmente morada de rabia. ¿30.000 euros en el casino? 30.000 euros, gritó con una voz que jamás le habíamos oído, ella que siempre hablaba en susurros. Me dijiste que no teníamos dinero para arreglar la gotera del tejado. Llevo 5 años con cubos en el salón cada vez que llueve. 5 años durmiendo en el sofá las noches de tormenta porque el dormitorio se inunda. Cuando Antonio reveló lo de Susana, la comercial de Mau, con fotos de ellos entrando al hotel que un detective privado nos había proporcionado, Dolores explotó como el Krakatoa, cogió una jarra de litro de cerveza llena y se la tiró a Paco a la cara con una fuerza que nadie esperaba de una mujer de 60 años. 5 años. 5 años riéndote de mí. 5 años haciéndome la tonta. Y yo aquí, trabajando como una mula en el bar de sol a sol, con las varices reventadas,
las manos destrozadas de fregar mientras tú te ibas de putas a Cáceres. Con esa zorra que viene aquí a sonreírme cada mes mientras se follaba a mi marido. Actualización 4. Paco Jr., que había venido desde Mérida donde estaba haciendo prácticas en un despacho de abogados para las fiestas, se enteró allí mismo del préstamo fraudulento con su piso como aval. Antonio le entregó las copias de los documentos con su firma falsificada. El chico, un muchacho de 24 años que era el orgullo del pueblo por sus notas y su educación, se quedó mirando los papeles con las manos temblando. ¿Has falsificado mi firma? ¿Has puesto en riesgo mi piso, mi futuro, el único recuerdo que tengo del abuelo que me crió cuando tú estabas siempre en el bar? La decepción en su voz era más dolorosa que cualquier grito, más cortante que cualquier insulto. El caos que siguió fue épico, digno de las crónicas del pueblo durante generaciones. Dolores echó a Paco del bar allí mismo, delante de todos, gritando cosas que harían sonrojar a un marinero. Lárgate, hijo de puta. No quiero verte más. Mañana mismo voy al abogado. Me quedo con todo, con el bar, con la casa, con hasta el coche aunque sea una mierda. Y tú te vas a la calle como el perro que eres. Paco Jr. llamó a la Guardia Civil desde su móvil para denunciar la falsificación de firma allí mismo. Dos agentes del cuartel local que estaban fuera de servicio tomando algo en la plaza tuvieron que intervenir para evitar que la situación se volviera violenta cuando varios maridos engañados se acercaron a Paco con intenciones poco amistosas. Pero el verdadero golpe vino al día siguiente, 24 de junio, día de San Juan Bautista, cuando tradicionalmente todo el pueblo iba a misa y luego a comer la caldereta en el campo. El grupo de WhatsApp del pueblo, ese donde están las 200 familias activas, ardía como las hogueras de la noche anterior con la noticia. Los mensajes no paraban, capturas de pantalla, audios de 5 minutos, vídeos de la confrontación que alguien había grabado. Nadie podía creer la hipocresía de Paco, el hombre que había arruinado tantas relaciones y reputaciones tenía más trapos sucios que todos nosotros juntos. En menos de una semana, el bar estaba vacío como un cementerio. La gente había decidido boicotearlo completamente, ni siquiera entraban a comprar tabaco. Los pocos que entraban eran turistas de paso que paraban camino a Portugal y no conocían la historia, y hasta esos los vecinos les decían que mejor fueran al bar de la gasolinera. Los proveedores empezaron a reclamar pagos atrasados al enterarse de los problemas financieros de Paco, facturas de meses que sumaban miles de euros. Mau canceló el contrato inmediatamente después de que el escándalo con Susana saliera a la luz y la central se enterara. Sin su producto estrella y con Coca-Cola negándose también a servir, el bar perdió aún más clientela. Hacienda, alertada por una denuncia anónima muy detallada cortesía de María José que incluía fotos de los libros de contabilidad real, empezó una inspección exhaustiva que duró 3 semanas. Encontraron irregularidades por valor de más de 100,000 euros en impuestos no pagados durante 5 años, más multas que triplicaban esa cantidad, más intereses de demora. El embargo del bar y de todas sus propiedades era cuestión de tiempo. Solo esperaban a completar el papeleo. El hermano de Paco, Ramón, el que había sido denunciado falsamente, vino desde Barcelona donde se había rehecho la vida con un negocio de productos ecológicos, condujo 900 kilómetros de una tirada al enterarse de la verdad, llegando al pueblo a las 3 de la madrugada como un fantasma vengador. La confrontación entre los hermanos en medio de la plaza a la mañana siguiente fue algo que el pueblo no olvidará nunca. Los viejos todavía lo cuentan en el hogar del pensionista. Fuiste tú. Mi propio hermano. Mi sangre. Me arruinaste la vida por unas putas tierras que ni siquiera has podido disfrutar, gritó Ramón con lágrimas en los ojos. Pasé 6 meses en la cárcel. 6 meses comiendo mierda, durmiendo con drogadictos, temiendo por mi vida. Mi mujer me dejó, mis hijos no me hablaron durante 1 año, perdí mi negocio, mi reputación, todo. Y era mi hermano el que me había apuñalado por la espalda. Le dio un puñetazo que lo tumbó al suelo con un ruido sordo, rompiéndole la nariz y 2 dientes, y nadie, ni siquiera la Guardia Civil presente, se movió para detenerlo. De hecho, uno de los guardias miró hacia otro lado mientras se limpiaba unas motas invisibles del uniforme. Dolores pidió el divorcio exprés y reclamó el bar como parte de la sociedad de gananciales, pero con las deudas con Hacienda, los embargos pendientes, y los acreedores haciendo cola, no quedaba nada que repartir excepto deudas. Se fue a vivir con su hermana a Navalmoral de la Mata esa misma semana, con 2 maletas y 40 años de su vida tirados a la basura, jurando no volver nunca al pueblo que había sido su hogar desde que nació. Actualización 5. Han pasado 3 meses desde aquella noche de San Juan que pasará a la historia del pueblo. El bar cerró definitivamente en agosto, el día de la Virgen de la Asunción irónicamente, embargado por Hacienda y los acreedores,
con un cartel de embargado por la agencia tributaria en la puerta que alguien complementó con grafiti que decía, por bocazas, Paco tuvo que vender su casa, ese caserón de 3 plantas en la calle de la iglesia que había heredado de sus padres, para pagar parte de las deudas. Y evitar la cárcel por fraude fiscal, aunque el juicio todavía está pendiente y puede que termine entre rejas de todas formas. Ahora vive en un piso de alquiler de 50 metros cuadrados en las afueras de Plasencia, en esos bloques feos de los años 70 que parecen colmenas, trabajando como reponedor nocturno en un Mercadona por 900 euros al mes. Lo vieron la semana pasada en el turno de noche, con el uniforme verde y la cara demacrada, reponiendo yogures mientras los clientes ni le miraban. Dicen que ha envejecido 20 años en 3 meses, el pelo completamente blanco, la espalda encorvada, la mirada perdida. Su hijo no le habla. Logró recuperar su piso después de un proceso judicial que duró 2 meses y le costó 3,000 euros en abogados, pero la relación está rota para siempre, irreparable como un cristal hecho añicos. Me has enseñado una lección importante, padre, le dijo en el juicio con una frialdad que helaba la sangre, que la sangre no siempre hace la familia, y que a veces los extraños son más familia que los que comparten tu ADN. Ahora el chico vive en Madrid, trabajando en un despacho importante, y ha cambiado su apellido para no llevar la vergüenza del padre. El local del bar fue comprado por una pareja joven de Madrid, Carlos y Elena, que habían decidido mudarse al pueblo buscando tranquilidad y esa vida rural romantizada que venden en los programas de televisión. Lo han convertido en una cafetería-librería preciosa llamada El Nuevo Comienzo, con wifi de fibra óptica, café de especialidad de una tostadora de Barcelona, tartas caseras hechas por Elena que es repostera profesional, y estanterías llenas de libros de segunda mano. Es un lugar donde la gente puede hablar sin miedo a que sus conversaciones se conviertan en el cotilleo del día siguiente, donde los secretos mueren donde nacen. Muchos de los afectados por los cotilleos de Paco han logrado reconstruir sus vidas pedazo a pedazo. Mi mujer y yo tuvimos una niña preciosa en enero, Clara, 3,200 gramos de felicidad pura, y esta vez pudimos anunciar el embarazo a nuestro ritmo, a nuestra manera. Con una fiesta en casa donde invitamos a quien quisimos. El matrimonio de Carmen no sobrevivió al tsunami, se divorciaron en marzo, pero ella dice que en cierto modo fue una liberación. Al menos ahora puedo empezar de nuevo con la verdad por delante, sin mentiras, sin secretos. Ahora sale con un profesor de Cáceres que conoció en un curso de formación y parece feliz por primera vez en años. Miguel entró en un programa de ludopatía en el Hospital Psiquiátrico de Plasencia y lleva 3 meses sin apostar ni un euro. Su mujer le apoya. Van juntos a terapia de pareja, y aunque el camino es largo, hay esperanza. Su hijo ya no tiene que aguantar burlas en el instituto. De hecho, muchos compañeros le han pedido perdón al entender el daño que le habían hecho. El pueblo ha aprendido una lección valiosa sobre la confianza, el respeto a la privacidad, y las consecuencias del cotilleo. Hay un nuevo código no escrito, más fuerte que cualquier ley. Lo que se dice en confianza, se guarda en confianza, punto. Los bares siguen siendo lugares de encuentro, pero ya nadie habla tan libremente después de unas copas. Hay una cautela nueva, una consciencia de que las palabras tienen poder y ese poder puede destruir. En el bar nuevo de Carlos y Elena han puesto un cartel discreto que dice: en este establecimiento respetamos la privacidad de todos, lo que se habla aquí, se queda aquí, y la gente lo aprecia. El negocio va viento en popa, mejor de lo que nunca fue el bar de Paco incluso en sus mejores tiempos. La última vez que alguien vio a Paco fue hace 2 semanas en el Carrefour de Plasencia, en la sección de alcohol, comprando una botella de vino barato Don Simón de Tetrabric, solo, con la misma ropa que llevaba 3 días antes según el testigo, sin afeitar, sin nadie con quien compartir sus propios secretos que ahora le pesan como losas. La cajera, una chica del pueblo que lo reconoció pero fingió no conocerle por compasión, me contó que cuando le dio el cambio de un billete de 5 euros, él murmuró sin mirarla a los ojos: ten cuidado con lo que dices, nunca sabes quién está escuchando. Ella solo respondió con frialdad profesional: esa lección ya nos la enseñaste tú, Paco, y la aprendimos bien. A veces, en las noches de insomnio cuando el bebé llora y me levanto a darle el biberón, pienso en Paco y casi siento lástima, casi, pero luego recuerdo todas las vidas que destrozó por diversión o por dinero, todos los matrimonios rotos como platos estrellados contra el suelo, las amistades destruidas como castillos de arena, las reputaciones arruinadas como cuadros manchados con tinta indeleble, los jóvenes que tuvieron que irse del pueblo por la vergüenza, los ancianos que murieron con él. Corazón roto por secretos expuestos, las familias divididas para siempre, y pienso que la justicia, aunque tardía y servida fría, finalmente llegó como llega siempre. El pueblo ahora es diferente, más cauteloso quizás, con más secretos guardados bajo llave, pero también más unido en cierto modo.
aprendimos que los secretos tienen poder, un poder terrible cuando se usan mal, pero que ese poder puede volverse en contra de quien lo usa incorrectamente como un boomerang envenenado, y que a veces, solo a veces, cuando los buenos se unen y dejan de ser víctimas silenciosas, pueden vencer al mal. Mi hija crecerá en un pueblo donde su vida privada será respetada, donde sus errores no serán moneda de cambio en un bar, donde podrá confiar en que sus secretos estarán seguros como oro en el banco, donde aprenderá que las palabras dichas en confianza son sagradas, y eso, para mí, hace que todo haya valido la pena, cada lágrima, cada noche sin dormir planeando, cada momento de duda. Paco convirtió su bar en un imperio de secretos, un negocio sucio construido sobre el dolor ajeno, pero al final, fueron sus propios secretos los que lo destruyeron, como una serpiente que se muerde su propia cola hasta morir envenenada. Como dice el refrán que repetía mi abuela extremeña, el que siembra vientos, recoge tempestades, y Paco, después de años sembrando discordia y dolor con la alegría de un sádico, finalmente recogió la tempestad que merecía, una tempestad que lo arrancó de raíz. Y lo dejó sin nada. El rincón de Paco ya no existe, pero su historia permanece como advertencia, como leyenda urbana, como lección para las generaciones futuras del pueblo, no grabada en piedra, sino en la memoria colectiva, más duradera que cualquier monumento.